Pues les voy a pedir que abran su Biblia, por favor, en Isaías 53:5. Amén. Mi pastor hasta los anuncios los da con mucho amor, ¿verdad? Aleluya. 53, ¿qué? 53:5. Isaías 53:5. ¿Ya lo tienen? Amén. Ok, vamos a leer. Dice: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu infinita misericordia. Te damos gracias por tu presencia, Señor. Te damos gracias por este día, Dios hermoso. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pedimos que vengas tú, Señor, que seas tú en este momento dando tu palabra, Señor. Que seas tú, Señor, tocando nuestro corazón, Señor. Que esa palabra, Señor, que pusiste en mi mente, que pusiste en mi corazón, Señor, sea una palabra rema, Padre mío. Esa palabra que va a tocar nuestro corazón. Pero no solo eso, Señor, sino que va a ser un cambio en nuestra vida, Padre. Gracias te damos por todo, te bendecimos y glorificamos tu nombre, Padre. Gracias, Padre mío, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Yo quiero darle gracias al Señor porque me ha mostrado su misericordia día con día, en diferentes ocasiones. Me acuerdo, no sé si se acuerdan que les platiqué que nos chocaron nuestro carro y estaba malito. Y mi hermanito, que nos hizo favor de arreglarlo, nos había dicho, no, pues a lo mejor va a ser esta cantidad, entre esta y esta cantidad. Yo le dije, ay Señor, que sea mejor esta. Y gloria a Dios, porque el día que el hermanito nos dijo cuánto iba a ser, fue lo que yo le pedí al Señor que fuera. Y eso solamente el Señor lo hace, hermano. Dios es el único que nos da paz, Dios es el único que nos puede contestar nuestras oraciones, amén. Este versículo que leímos, yo le puse a la predicación la paz de Jesús. Este versículo que leímos fue de los primeros que en mi juventud se quedaron mucho en mi corazón, en mi mente, porque pues como les he contado, ¿verdad? Yo me separé del camino del Señor por mucho tiempo y pues cada vez que nos invitaban a una iglesia o que llegaba alguien a darnos palabra, generalmente como que era el versículo que usaban para evangelizar, ¿verdad? Para presentarnos, para presentarme el plan de salvación, para decirme lo que Dios había hecho por mí en mi vida, para que yo viniera a Él, para que me reconciliara con Él y demás. Pero hace como 3 semanas, hermanos, lo leí en otra versión. Lo volví a leer y lo vi en la versión Nueva Traducción Viviente. Y lo leí en inglés. Y cuando lo leí, hermano, haga de cuenta que el Señor lo usó para captar mi atención. Lo usó para enseñarme, para decirme, ven, quiero que lo leas porque te voy a hablar a través de esto. Y el Señor se ha glorificado estas 3 semanas, casi fue inmediatamente después de que me prediqué el mes pasado. Y me ha estado hablando y me ha trabajado porque ha hecho cosas en mi vida. Y les voy a leer la versión en inglés, ¿verdad? Que yo leí, que dice, But he was pierced for our rebellion. Literalmente traducido dice, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, crushed for our sins. Sorry por mi inglés, ¿eh? Aplastado por nuestros pecados. He was beaten so we could be whole. Fue golpeado para que nosotros tuviéramos paz. Pero literalmente dice, la traducción literalmente sería, él fue golpeado para que estemos completos. He was whipped so we could be healed. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. La palabra que a mí captó mi atención fue la de pierced.
He was pierced. Fue traspasado. Ustedes, pierce es agujerear, perforar, ¿verdad? Vamos a leer Juan, si puede abrir su Biblia, por favor, en Juan. Bendito eres. Juan 19. Tenemos honra y gloria. Juan 19, 18. Ahí dice, y ahí le crucificaron. Y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Cuando lo crucificaron, le traspasaron, ¿verdad? Le traspasaron sus manos. Y sí, pero si nos vamos al 33, hermano, vamos a leer ahí mismo Juan 19, del 33 al 37, dice, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, porque vosotros también creáis. Para que vosotros. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasamos. Le decía que cuando yo vi lo de Pierce, hermano, muchas veces como adolescentes, como jóvenes o aún como adultos, no sabemos el significado de ciertas palabras o de ciertas acciones. Usted sabe que lo que es un pierce o un piercing, usted sabe esos aretes que se ponen en la nariz, que se ponen aquí no sé cómo se pronuncia bien, en el oído, pero de esos de los que abren el oído, no sé si han visto, que luego hasta se les hace el oído así grandote. O sea, algo que va en contra de lo regular, o que los hombres se lo ponen, le llaman piercing, ¿verdad? Generalmente, hermano, cuando usted se lo pone, o cuando, bueno, no usted, cuando alguien se lo pone, es por rebeldía. Cuando se lo ponen en la lengua, es por rebeldía. Y aquí dice que he was pierced for rebellion. Eso fue lo primero que captó mi mente. Y yo dije, wow, Señor, es verdad. Tú fuiste clavado, tú fuiste traspasado por nuestras rebeliones. Y cuando nosotros hacemos algo así, generalmente es por rebelión. Usualmente es por rebelión. Y no solo eso. Usted sabe, los tatuajes. Los tatuajes es exactamente lo mismo. Usted sabe, ahora lo más moderno, ¿verdad? Que usan unas maquinitas. Esas maquinitas les echan el color y de repente empiezan, parece como si fuera la puntita nada más pintando. Pero ¿sabe qué tiene en la punta? En la punta tiene 3 agujas que están clavando su carne. Y luego va entrando la tinta. Y eso lo que está haciendo es pintando, nos está marcando. Nosotros si lo llegamos a hacer, ¿verdad? Lo que hicimos fue marcarnos. Era lo que hacíamos. Pero obviamente aquí dice, but he was pierced for our rebellion. Por nuestras rebeliones. Por esa rebeldía. Yo empecé a buscar también lo que era la palabra rebeldía, y me llevaba a rebelión, o sea, era lo mismo. Y en rebelión decía que era levantamiento contra una autoridad o un gobierno, en especial cuando se utiliza con el fin de derrocarlo y sustituirlo por otro. Cuando nosotros estamos en rebeldía, lo que queremos es quitarnos el gobierno, la autoridad, o a lo mejor el papá que nos dijo no lo hagas, ¿verdad? Y queremos poner esa autoridad, la queremos quitar para ponerla de nosotros mismos. O sea, queremos cambiarla. Eso es una rebelión. Y la rebeldía no se encuentra solamente en personas que no conocen al Señor.
La rebeldía también muchas veces se encuentra, bueno, no muchas veces en nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros los que conocemos al Señor. Como yo les decía, yo la primera vez que empecé a escuchar y cuando yo me aprendí este versículo, era porque a mí me estaban evangelizando. Entonces mi mente también decía, Señor, ¿por qué me pones este versículo si los hermanos que lo van a escuchar ya te conocen? Ya saben quién eres tú, ya están evangelizados. ¿Por qué me lo pones? Y entonces el Señor me empezó a enseñar y me empezó a mostrar que realmente cuando nosotros aceptamos al Señor, es más bien cuando empezamos a vivir este versículo, cuando lo empezamos a entender. Cuando empezamos a entender que cuando nosotros pecamos, sí, es como que nosotros fuimos y le metimos esa lanza al Señor. Pero el Señor sabía que nosotros íbamos a ser rebeldes. Pero el Señor también sabía que Él nos iba a alcanzar un día. Aleluya. Y entonces a Él no le importó y dijo, no me importa que esa persona haya sido rebelde. Yo voy a morir porque cuando Él haga esa rebelión, pero Él me busque, entonces Él va a ser salvo. Dios. Amén. Quisiera que fuéramos a Números 20. Si voy muy rápido me dicen. Y es que me emociona lo que el Señor nos habla. Aleluya. Cristo vive. ¿Números qué? Números 20. Amén. Números 23 dice, ¿ya lo tienen? Amén. Número 23 dice, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Y luego nos saltamos al 6 y dice, y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación, a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como le mandó, y reunieron Moisés y Aarón la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano, y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creíste en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Y estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. El pueblo de Dios, ellos ya eran el pueblo de Dios. Ellos ya eran el pueblo de Dios y estaban en rebeldía. Estaban rebeldes porque ellos habían salido de un lugar que ellos tenían agua, tenían comida, pero le habían pedido a Dios que los sacara de ahí, que los sacara de la esclavitud. Y entonces el Señor los saca, pero los lleva por un camino, por un desierto, y entonces ellos se empiezan a desesperar. Y en su desesperación empiezan a hablar en contra de Dios. Y entonces Moisés, que es el que está al frente, percibe esa rebeldía y también lo empiezan a desesperar a él. Y entonces Moisés hace lo correcto, viene y habla con el Señor. Pero ¿qué es lo que pasa? Moisés se vuelve a desesperar con el pueblo. Y muchas veces eso a nosotros nos pasa, hermanos, eso. Que empezamos a pedirle al Señor algo y el Señor no lo da. Pero muchas veces no nos lo da de la manera que nosotros queremos. Tal vez ellos pensaron que los iba a sacar
y en 2 horas los iba a llevar a una ciudad que ya tuviera todo, en donde ya tuvieran el agua, donde no tuvieran ya que trabajar, donde ya todo les iba a brotar, donde iban a tener sirvientes, donde los que vivían ahí iban a ser sus sirvientes y les iban a tener a lo mejor una mesa puesta, sus casitas ya hechas, ¿verdad? A lo mejor eso fue lo que ellos pensaron. Pero cuando las cosas a veces no salen como nosotros queremos, empezamos a ponernos rebeldes. Y entonces es ahí cuando hizo Moisés, que está enojado, y en lugar de venir y hablarle a la peña y decirles, miren el poder de Dios, peña, sal agua. Y ahorita me hice salir agua. Peña, sal agua, ¿verdad? Entonces, ¿qué habló él? En su enojo, me lo imaginaba yo así. 1, 2, ¿quieren agua? Ahí está su agua. Por la rebeldía de los otros y el enojo que contagió a Moisés, él se quedó sin entrar a la tierra prometida. Perdió todo Moisés por estar en esa rebeldía. Nosotros sabemos y nosotros conocemos del Señor. Nosotros sabemos quién es Dios. A nosotros Dios muchas veces nos ha mostrado su poder. Nosotros hemos visto la mano de Dios. Dios ha hecho milagros, hemos oído, los hemos visto, los hemos vivido, y aún así, nosotros seguimos muchas veces en rebeldía. Seguimos haciendo cosas simplemente por ser rebeldes, porque las cosas no salen tal y como nosotros queríamos. Los judíos también, vino Jesús y venía a cambiarles todo. Y entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Lo crucificaron. Estaban ellos también en rebeldía, estaban cambiando todo. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo que Moisés. En lugar de venir y hablar con Dios, o más bien, cambiamos el hablar con Dios por unos azotes al Señor. Les voy a platicar el testimonio no el testimonio, el lunes en la mañana estaba yo en mi trabajo y empecé yo a pasar todo lo que tenía en mi mente, lo empecé a escribir aquí en mi cuaderno. Y en eso llegó una cliente que tiene mucho tiempo que me estaba yendo a preguntar. Y me dijo, ay, qué bueno que sigues aquí, me gusta venir contigo porque tú me hablas del Señor, y bla, bla, bla. Y empezó a decirme y a platicarme. Y le dije, pues qué bueno. Me dice, ¿qué estabas haciendo? Porque me vio con mi Biblia. Y le dije, estaba escribiendo, estaba preparando mi predicación para el miércoles. Oh, me acuerdo que la vez pasada que vine también me platicaste que ibas a predicar y no sé qué, ¿no? Bien emocionada la señora. Y me dice, ¿y de qué es? Y le di el versículo. Y entonces me dice, ¿sabes qué? Pero usted la oye hablar, hermano, y usted se da cuenta que ella tiene una conexión con el Señor. O sea, que ella habla y ella realmente entiende y sabe que solamente con Dios uno puede ir. Pero ella me dice, ¿sabes qué? Dice, ora por mí. Y le digo, sí, ¿por qué? Me dice, es que estoy pasando por algo por lo que yo ya no puedo. Dice, es algo tan fuerte, dice, que yo me puse de rodillas y le dije, ¿sabes qué, Señor? Yo ya no puedo más, yo voy a dejar todo. Dice, y empecé a dejar de ir a la iglesia. Dice, y no solamente eso, dice, y ella me lo dijo, yo sé que yo estoy ahorita rebelde. Usó exactamente esa palabra. Me dice, yo sé que ahorita yo estoy rebelde. Dice, y sé que no puedo, dice, porque a mí me llama el meterme a mi habitación y ponerme de rodillas, dice, y lo hago. Pero me pongo pero le digo, Señor, no voy a ir. No voy a ir, no quiero porque no estoy lo que yo pasé, y también ya lo platiqué y hablé con mis pastores y ellos estuvieron orando por mí, pero yo ya no puedo más. Ella conoce del Señor, sabe que está orando, pero le está diciendo al Señor, yo sé y estoy rebelde. Así. Y entonces yo le decía, precisamente este versículo habla de eso. Que el Señor sabía que tú en este momento ibas a estar rebelde, porque algo te pasó, no aguantaste y dijiste hasta aquí. Pero el Señor te lo está poniendo delante.
Él te está diciendo, el día que tú quieras, no te preocupes, yo ya fui, a mí ya me agujerearon por tu rebeldía, cuando tú quieras, tú puedes venir y yo te puedo quitar esa rebeldía. Esa es la gracia que nosotros tenemos. Eso es lo que empecé yo a entender, y el Señor me empezó a hablar en mi mente cuando yo escuchaba y volvía a leer este versículo. Como Moisés dice, muchos hemos cambiado el hablar con Dios por azotes. Volvemos a Isaías, por favor. Isaías 53:5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, dice, molido por nuestros pecados. Vamos a leer Mateo 26, por favor. No quite su separador de Isaías, lo vamos a seguir leyendo. En Mateo 26, 67. Dice lo que nos habla aquí. Dice, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. En la versión en inglés que yo leí, esa parte dice, crushed for our sins. Literalmente traducido dice, aplastado por nuestros pecados. Todo esto que el Señor pasó, primeramente, obviamente fue para que nosotros viniéramos a Él, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna, para que nosotros pudiéramos tener acceso al Señor. Pero igual, cada vez el Señor sabía, uno, que íbamos a ser rebeldes, y dos, que conforme pase el tiempo, nosotros obviamente no somos perfectos. Nosotros cuando aceptamos al Señor, quiere decir que entramos a su gracia, pero no en ese momento nos hacemos perfectos, ¿verdad? Nosotros vamos pasando también, hay cosas que cambian inmediatamente, hay cosas que el Señor nos va llevando en un proceso. Pero el Señor murió por esos pecados que nosotros hicimos, y que a lo mejor continuamente, muchas veces por nuestra rebeldía, empezamos a caer en pecado. ¿Qué es lo que pasa o cómo es parte de la rebeldía también? Muchas veces cuando empezamos a tener algún problema, que empezamos a ver, empezamos a decir, Señor, mira, me está pasando esto, o de repente viene el problema así muy fuerte, algo que nos sacude, y en lugar de venir, como Moisés, delante del Señor, ante la autoridad que nosotros tenemos, vamos corriendo primeramente al médico, vamos corriendo primeramente al abogado, vamos corriendo primeramente a aquel que nos puede sobar los huesos, vamos corriendo primeramente al recurso que el Señor, si venimos delante de Él, el Señor puede usar para sanarnos, o para quitarnos, o para quitar ese problema de nosotros. No estoy diciendo que los doctores no han sido dados por Dios, porque en la Biblia dice que Él nos dio ciencia, Él nos dio medicina, Él no hubiera hecho doctores cristianos, Él no hubiera hecho arquitectos cristianos, ¿verdad? Si no nos fuera a utilizar para algo. ¿Amén? No estoy diciendo que no está bien que si usted tiene un problema legal, agarre un abogado. Lo que estoy diciendo es que su primera opción tiene que ser venir delante de Dios, venir delante de su autoridad, del que gobierna su vida, para que Él le dé la respuesta y lo guíe a la persona correcta que Él va a utilizar para solucionarle su problema. Amén. Amén. Eso es lo que quiere decir esto. Cuando el Señor murió por nuestros pecados, es porque nosotros vamos
pasando un proceso. Y a lo mejor en ese proceso empezamos a cometer diferentes tipos de pecados. Empezamos a lo mejor de repente blasfemar contra Dios porque no nos hace lo que queremos. A lo mejor, no sé, hermano, cualquier tipo de pecado que nosotros muchas veces seguimos cometiendo. Pero aquí en la Biblia, como nosotros vimos, o sea, él ya fue cacheteado por ese pecado. Cuando nosotros pecamos, eso hace que nosotros nos vayamos alejando del Señor. Eso hace que muchas veces a nosotros, por vergüenza, a lo mejor uno dice, se enojó, a lo mejor estábamos en algo, pasó, nos enojamos, dijimos malas palabras, y entonces por vergüenza empezamos a decir, no, yo para qué ya voy a la iglesia, yo no puedo cambiar, yo ya no puedo ser diferente. Cuando esos pensamientos vengan a ti, acuérdate que una de las cachetadas que el Señor recibió fue por ese pecado. Amén. Que si tú quieres, tú puedes venir delante de Él y Él te lo puede perdonar. Que Él ya te perdonó todo el pecado pasado. Y que si de repente volvemos a caer, el Señor en su misericordia, por amor a ti, ya también murió por ese pecado. Solo lo único que tienes que hacer es con tu corazón venir delante de Él, entregárselo y ese pecado será limpio. Amén. La tercera parte, bueno, nos vamos a ir hasta la última de ese mismo versículo de Isaías 53:5. En Isaías 53:5 volvemos a leer, dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y la última parte dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Quisiera que vayamos a Mateo 27. Mateo 27:26, ¿ya lo tiene? Mateo 27:26 dice, entonces le soltó a Barrabás y habiéndolo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. En esta versión que yo le leí, que leí en inglés, decía, he was whipped so we could be healed. Dice, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. En la que leímos, dice, por su llaga nosotros fuimos sanados. Una llaga es una lesión o herida abierta de la piel con pérdida de sustancia de tejido orgánico. ¿Qué quiere decir? Que cuando el Señor lo azotaron, lo empezaron a azotar, y llegó el momento en que su piel se fue desgarrando. Y entonces se le hicieron llagas. ¿Qué eran esas llagas? Era la piel, o sea, como dicen al rojo vivo, que ya no tenía carne. No era solamente un rasguñito lo que le pasó al Señor. Era una llaga lo que él tenía. Y eso él lo pasó para que nosotros fuéramos sanados. Para que nosotros tuviéramos una sanidad, hermanos, pero no solamente física. Déjeme decirle algo. Si usted tiene una enfermedad y usted viene y lee la Biblia y lee esto y le dice, Señor, por tu llaga yo fui sanado. ¿Qué dijo la hermana? El Señor la sanó. El Señor puede sanar. Y el Señor, de hecho, ya murió para que cuando tú estuvieras enfermo, te acordaras de esto, te acordaras que Él ya tuvo esas llagas para que tú puedas ser sanado. Tú puedes tener esa sanidad física, tú lo puedes ver literalmente. Así como decía mi hermana, ella fue al doctor y el doctor se lo confirmó. Tú puedes tener esa sanidad física porque el Señor ya murió por esas enfermedades. Pero no solamente esas enfermedades físicas, hermano, también Él murió por esas enfermedades que nos están atacando ahora el alma. Nosotros, hermanos, muchas veces, conforme pasa el tiempo, o tal vez por el pasado, como les decía, cuando aceptamos al Señor, es simplemente venir a su misericordia.
Después el Señor va haciendo ese cambio. Pero también nosotros tenemos que dejarle las cosas del pasado a Él. Hay muchas cosas que muchas veces pasan y que nos pasan en nuestro pasado y no nos permiten olvidar, nos traen ansiedad, nos traen rencor, nos traen odio, nos traen esa mentira de te perdoné pero no olvidé. Esa es mentira, hermano. Si usted perdonó, usted olvidó. No olvidó tal vez físicamente porque se va a decir, pero vamos a decir en el sentido de que olvidó de que usted puede ver a la persona y no sentir rencor, no sentir ese enojo porque se lo hizo. Usted lo va a recordar, si no lo olvida, porque lo puede olvidar completamente, pero si no lo olvida es simplemente para darle la gloria al Señor, para dar testimonio de lo que Dios hizo en su vida. Es la única razón por la cual el Señor no permitirá que se borre completamente de su mente, para que usted pueda dar testimonio del poder de Dios en su vida. Dios ya murió, el Señor tuvo llagas, el Señor fue azotado por ese rencor o ese dolor que tú sientes en tu alma, por ese, enojo que tienes en contra de una persona, por ese problema que tú estás pasando. Hermano, cuando nosotros leemos esto, vemos todo lo que ha pasado el Señor para que nosotros podamos estar bien. Yo dejé para la última parte, para el final la última parte, bueno, la parte una antes de la última. En Isaías 53:5, si regresamos ahí, la mitad del medio dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo, esa parte no la habíamos visto, dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. En la versión en inglés decía, he was beaten so we could be whole. Si lo traducimos literalmente, dice, él fue golpeado para que pudiéramos ser completos. En otra versión dice, para que tuviéramos paz. Por eso le puse la paz de Jesús. Cuando nosotros, hermanos, en nuestra vida diaria, nosotros pasamos por diferentes situaciones. A lo mejor lo estamos pasando ahorita. Y por eso es por lo que el Señor nos ha traído esta palabra. Muchas veces el pasar problemas, el pasar por cada situación que nosotros estamos, el estar luchando contra pecado, el estar luchando contra rebeldía, hermanos, eso nos trae desánimo. Y muchas veces decimos, como decía mi costume, ¿verdad? Yo ya no puedo, hasta aquí, ya no puedo más. Pero lo que el Señor quiere que tú sepas es que por cada rebeldía, o sea, Él cambió una herida por tu rebeldía. Él fue aplastado o molido por cada pecado que tú tienes o que tuviste. Y Él fue aplastado y tuvo llagas por cada enfermedad que tú tienes. Y todo ese castigo, dice la Biblia, dice Él, castigo de nuestra paz fue sobre Él. Para que cuando tú estés pasando por esa prueba, tú recuerdes que Dios recibió todo ese castigo, para que cuando tú pases por las pruebas que estás teniendo o que vamos teniendo en la vida, lo hagas con paz. ¿Qué quiere decir? Que no haya esa ansiedad, esa tribulación en tu vida. Precisamente el lunes les digo que así empezó mi día. En la tarde recibí una llamada de mi jefe y me dice, ¿sabes qué? Hay una persona, este cliente, aparece ahí que ya le dimos su caso, pero no aparece su recibo. Era un cliente que él me había permitido hacer eso. Pero yo le dije, no, yo me pago, te voy a mandar el recibo. En la noche empiezo a buscar y no tenía el recibo. Y no le había hecho ni el contrato. ¿Usted sabe cómo empezó? O sea, mi cuerpo, empecé yo a sentir una desesperación. Dije, ¿por esto me van a correr? Porque es como si, una de dos, o hice algo que va en contra de las políticas de la compañía, que es hacer un trámite sin cobrar, ¿verdad? A menos que sea aprobado por mi jefe, o va a parecer que me quedé con el dinero y me lo estoy robando, ¿verdad? Pero yo dije, bueno, o sea, ellos saben, me conocen, si lo puse ahí,
Eso obviamente porque no era mi intención. Entonces le hablo a mi cliente en la noche y le digo, ¿sabes qué? Mándame el recibo, por favor, bla, bla, bla. Y nos damos cuenta que en algún momento porque es un cliente que yo hice que no está aquí, está lejos. Entonces que ella me mandó el dinero, pero yo no lo saqué. Pero como ella me dijo, ya te deposité, dije, ok, mi mente se puso en, ya está pagado. Entonces, era una lucha tan fuerte dentro de mí, o sea, dije, me van a correr, me van a quedar trabajo, mañana ya no tengo trabajo, ¿cómo voy a pagar? O sea, mi mente empezó a mi corazón estaba así horrible, hermanos, de verdad, no pude yo dormir, mis huesos estaban todos así, y entonces empezaba yo a escuchar a la señora que me decía, es que a ti el Señor, tú estás aquí porque Dios te trajo aquí. Mi costumbre de la mañana me había dicho eso, me había dicho, no, tú estás aquí porque Dios te trajo para acá, tú estás aquí porque tú eres bendición para muchos aquí. Y entonces mi mente empezó, Señor, tú me trajiste aquí por algo, ese lugar es mío, no voy a permitir que el enemigo me lo quite. Y empecé a orar, y empecé a acordarme entonces de esto, y dije, Señor, tú recibiste todo ese castigo para que yo tuviera paz. Tráeme paz, tranquilízame, porque mi corazón estaba, yo dije, ¿cómo voy a ir a predicar? ¿Cómo me voy a parar enfrente si alguien me está acusando de robar? ¿Cómo puedo yo hacer eso? O sea, ¿usted sabe el conflicto que yo tenía dentro de mí? A la mañana siguiente se levanta mi esposo, se va, me despierta a las 4:30 cuando se iba y no pude dormir, hermano. A esa hora me tuve que levantar a bañarme para relajarme. Y yo empecé a orar y dije, Señor, dame paz, dame paz. Y entonces el Señor me empezó a dar paz y me empezó a tranquilizar. Y dije, voy a orar, voy a ayunar, ¿verdad? Y entonces llegué al trabajo y dije, lo primero que voy a hacer es hablar a mi jefe, explicarle, porque yo no voy a poder pasar así toda la mañana o toda la tarde hasta que él me hable. O sea, lo primerito, salgo de mi casa y yo, Señor, vamos a trabajar. Tú puedes, Señor, tú puedes, ¿no? Dame esa paz, Señor. Y llego al trabajo y lo primero que hago es marcarle y me dice, ¿qué pasó? Voy manejando. Le digo, es que ya sé qué pasó. ¿Se acuerda de la amiga que le hablé, que lo hicimos porque esto y esto y esto? Sí, ¿qué pasó? Pues es que le hablé porque no encontré el recibo y me dijo que, ¿sabe qué? Sí me lo pagó, me depositó tal fecha, pero yo nunca saqué el dinero, o no le hice el recibo, pero ya hoy yo se lo hago. Ok, era lo único que quería saber. Nos vemos luego. ¡Ay, gloria a Dios! 2 minutos y el Señor me solucionó todo. No te preocupes, ellos son nada, sabes quién eres, no van a pensar eso, te conocen, o sea, es la primera vez que pasa. Y así pasó, hermano. O sea, Dios lo solucionó todo, pero me enseñó realmente que uno debe de estar consciente de todo lo que el Señor pasó para que en las dificultades nosotros podamos tener paz y confianza en Él. Otra cosa que me encantó fue cuando me habla mi esposo y me dice, ¿ya comiste? ¿Cómo te fue? No, luego también a las 10:30 le digo, no, estoy en ayuno. Y me decía, yo también. Cuando el Señor te une, ¿verdad? Y tú sin pedírselo y sabes que está ahí y el Señor hace algo por ti. Todo eso que pasó el Señor va a valer la pena si tú lo tomas. Si tú tomas esas oportunidades, si tú tomas esa bendición, si tú tomas el que el Señor haya sido golpeado, el que el Señor haya sido crushed, como dice aquí. O sea, yo lo veía y decía así, crushed, yo me lo imaginaba como si lo estuvieran aplastado, que lo agujerearon. Si en algún momento tú empiezas a pensar, yo ya no quiero ir a la iglesia, no vale la pena porque caí en pecado, porque ni siquiera estoy bien, porque no puedo. Solo acuérdate que es como si cuando tú pecas, cuando tú estás en eso, vienen por aquí, es como si tú estuvieras encadenado. Cada vez que tú pecas, que tú tienes esa rebelión en tu vida, es como si te empezaran a poner cadenas, como si te empezaran a encadenar, y eso te empieza a alejar del Señor. Pero si tú volteas a ver al Señor, el Señor, y le pides ayuda, el Señor te va a decir, no te preocupes, a mí ya me pegaron, a mí ya me traspasaron, Cristo vive. tú puedes tener paz, de que yo ya hablé,
con el que te tiene encadenado, yo ya pagué por ti. En el momento que tú quieras, se te pueden quitar esas cadenas. ¡Aleluya! Amén.